¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la vigésimo, ya, Dios mío, vigésimo. Esta sería la vigésimo tercera clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien, han tenido un excelente fin de semana. En esta clase quiero repasar un poco lo de enlace iónico. Recuerden que el enlace iónico es aquel que se forma cuando un elemento altamente electronegativo se combina con uno menos electronegativo. Ahí les puse la tabla de electronegatividad que está basada en la escala de Pauling. Generalmente un elemento muy electronegativo son los no metales. Por ejemplo, el flúor, que es el elemento más electronegativo, y los elementos generalmente son el grupo 1A que está hasta este lado de la tabla periódica. ¿Sale? Ahora, voy a formar otra vez un enlace iónico para que vean la parte que les pongo para poderles demostrar por qué es un enlace iónico. Recuerden, uno de los negativo le va a quitar electrones al menos electronegativo. Esa es la característica de un enlace iónico. ¿Sale? Ok, entonces déjenme hago pequeña esta parte de la tabla. Yo creo que como por aquí. Para mostrarles cómo es que se va a formar. Ahora, ¿cuál tipo de enlace? ¿Cuál tipo de enlace? ¿Cuáles elementos quiero tomar? En este caso yo quiero tomar, por ejemplo, el hidrógeno y el flúor. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer? Lo primero que yo puedo hacer para demostrar que es un enlace iónico, recuerden que eso es lo primerito que ustedes deben de hacer, es la diferencia de electronegatividad, que serían las electronegatividades que tiene cada uno de estos elementos. Como ustedes recordarán, voy a hacer otra vez grande para que alcancen a ver, el flúor es el más electronegativo, tiene 4, y el hidrógeno tiene 2.1, ¿ok? Déjenme lo paso de regreso. Entonces sería 4 y 2.1. Ok. ¿Cuál va primero? El más grande. 4 menos 2.1. ¿Cuánto sería en total entonces? 1.9. ¿Ok? Significa, recuerden la regla, mayor o igual a 1.7 es un enlace iónico. ¿Cumple con esa norma? Sí, significa que es un enlace iónico. Significa que podemos proseguir. Más adelante, de hecho en esta misma clase van a ver, por ejemplo, un enlace covalente. ¿Sale? Entonces, enlace iónico. Este enlace iónico, en este sentido, nosotros tenemos el hidrógeno y el flúor. Ahora, quiero mostrarles, primero vamos a mostrarles con configuración electrónica, con estructura de Bohr, cómo es que pierde electrones y se forma el enlace iónico, y al final con la estructura de Lewis, simplemente para practicar. El hidrógeno nada más tiene 1, así que sería 1s1. El flúor tiene 9, sería 1s2, 2s2, 2p4, 2p5, para que sea 9. ¿Sale? Ahora, eso sería la estructura o la configuración electrónica regular. Vamos a hacer ahora la estructura de Bohr. Sería el hidrógeno y con este aquí. Y en el caso del flúor, vamos a hacerlo un poquito más para acá. Flúor. El flúor tiene aquí 2 y en el último tiene 7 porque sería, este es un 2. 2 más 5, 7. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Deben de recordar que el último, el más fuerte en este caso, el flúor que tiene en su capa de valencia 7 y este tiene únicamente 1 en su capa de valencia, el más fuerte le va a quitar el electrón al más débil. El más fuerte le va a quitar el electrón al más débil y lo va a pasar a su estructura. ¿Ok? ¿Cómo va a quedar entonces? Significa que esto va a quedar, vamos a escribirlo con la estructura de Lewis. Sería el hidrógeno, que tiene 1, y el flúor, que tiene 7. Vamos a escribirlo de esta forma. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Para que se forme el enlace químico, ¿qué va a pasar? Le va a quitar 1. Entonces va a quedar de esta forma. Hidrógeno, X, flúor, y ya termino. ¿Ok? Fíjense que cuando yo represento de esta forma el enlace químico es porque ya se están haciendo esa combinación. Fíjense que los puse aquí juntitos. A eso me refiero cuando se lleva a cabo el enlace químico. ¿Sale? Entonces esto es un enlace iónico por el hecho de que el flúor le está quitando un electrón al hidrógeno
y con eso se están uniendo, ¿sale? Y eso es un enlace iónico otra vez de repaso, para que no lo olviden para lo que vamos a estar viendo más adelante, ¿sale? Vamos a ver ahora el siguiente tipo de enlace que sería un enlace covalente y los tipos de enlace covalente que vamos a ir viendo, ¿sale? Vamos a verlo. Ok, ahora vamos a hablar del enlace covalente. El enlace covalente es, por así decirlo, como el contrario de un enlace iónico. Este tipo de enlace, los electrones se comparten entre los átomos, los están compartiendo y eso permite que se pueden llevar a cabo los enlaces químicos. Hay algo interesante al respecto de este, es el tipo de diferencia de electronegatividad que tiene. La diferencia de electronegatividad que debe de tener un enlace covalente tiene que ser menor a 1,7 o 0. No puede ser negativo, ya saben, pero tiene que ser menor. Entonces, cuando es una diferencia de electronegatividad menor de 1,7 se considera un enlace covalente. Pero si la diferencia de electronegatividad es 0, entonces es un enlace covalente, ¿sale? Entonces, repito, cuando la diferencia es menor a 1,7, polar. Cuando la diferencia es 0, cuando es 0, únicamente puede ser 0 cuando la electronegatividad es la misma. Y para esto tiene que ser el mismo elemento, porque si no tienen una diferencia, aunque sea de centésimas, pero la tienen. Por lo tanto, para que se pueda considerar un enlace covalente no polar, tiene que ser el mismo tipo de elemento. ¿Sale? A ver unos ejemplos y igualmente lo vamos a representar con la estructura de Lewis para que vean que se comprende, o en este caso que se cumple la ley del octeto. Al igual que en el anterior, en el iónico, cuando le quito un electrón y con eso cumple su ley del octeto, en este caso es lo mismo. La diferencia es que para que se cumpla la ley del octeto se tienen que hacer varias acomodos de electrones. Van a ver. Dejen algo pequeño primero esta parte, como por aquí, yo creo que está bien. Ahora sí, vamos a trabajar. Fíjense en esta parte. Digamos un carbono con oxígeno. Ok, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tenemos que hacer de recuerdo es la diferencia de electronegatividad. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad? Les vuelvo a hacer grande la pantalla y vamos a ver en la tabla cuál sería la electronegatividad del carbono y del oxígeno. ¿Sale? Fíjense, el carbono tiene 2,5 y el oxígeno 3,5. ¿Ok? 2,5 y 3,5. Hago pequeño esto y nos pasamos otra vez a la tablecita. Sería 3,5 menos 2,5. La diferencia pues es 1. Entonces se cumple. Recuerden, aquí viene el chiste. Cuando la diferencia, en este caso, la diferencia de electronegatividad es que debe de ser menor a 1,7, significa que es covalente. Pero si es menor a 1,7 es covalente polar. Pero si esta diferencia es 0, o sea, si la diferencia de electronegatividad es igual a 0 cuando son los mismos elementos, es covalente no polar. Por lo tanto, es 1, es menor a 1,7, es un covalente polar. Ok, ya sabemos que es un enlace covalente. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer ahora es simplemente representarlo con la estructura de Lewis o simplemente mostrarles por qué les digo que se comparten los electrones. Creo que lo más adecuado sería con la estructura de Lewis para que ustedes vean por qué, ¿sale? Pero para esto tengo que determinar primero su configuración electrónica. Carbono. El carbono es el elemento 6. 1s2, 2s2, 2p2. Y el oxígeno les recuerdo que es el 8. 1s2, 2s2, 2p4. ¿Sale? ¿Cuáles son los electrones de valencia de estos? Son estos y estos, o sea, su capa de valencia. ¿Sale? Ahora, ¿cómo es que se combinan? Aquí viene el chiste. Carbono. El carbono, recuerden que tenemos 4. 1, 2, 3, 4, que son los que están aquí. Oxígeno. El oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ¿qué es lo que ocurre en un enlace covalente? En un enlace covalente lo que ocurre es que los compuestos se comparten los electrones. ¿Qué significa esto?
que para poder completar su ley del octeto, ellos comparten los electrones para poder llegar a una estabilidad electrónica, ¿sale? ¿Cómo hacen esto? Toman los electrones y esos electrones son compartidos. Ok, continúo. ¿Qué es lo que ocurre? Este carbono, en este caso, tiene 4 electrones que compartir y el oxígeno tiene 6 electrones que compartir. ¿Cómo lo hacen? Pueden compartirse de 2 en 2, o sea, me explico de esta forma. Cuando tú combinas uno con uno, por ejemplo, se pueden combinar estos dos electrones. Entonces tú los tienes que contar en conjunto. ¿A qué me refiero? Tú cuentas que el oxígeno tiene ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este 7. O sea, lo estás contando, como se están compartiendo, estás contando también el del carbono. Y dado el hecho, entonces significa que el oxígeno aquí ya tiene 7 electrones. En el carbono tienes que contar 1, 2, 3, 4, 5. Y en este caso el carbono tiene 5. ¿Ok? Pero se tiene que buscar una mayor estabilidad en los compuestos químicos. Y esa estabilidad es que se cumpla, al menos en uno de los dos elementos, la ley del octeto. Casi siempre se cumplen, excepto en este compuesto, pero ya vamos a llegar a eso. Fíjense. Para que se cumpla en este caso la ley del octeto, se van a compartir dos electrones. ¿Cómo lo van a hacer? Déjenlo, vuelvo a escribir. Sería el carbono. El carbono, recuerden que tiene así. Entonces va a combinarse con el oxígeno. ¿Qué está ocurriendo ahí? Fíjense cómo se están compartiendo este con este y este con este. Esa combinación de los electrones es lo que le da la estabilidad. Ahora, ¿cuántos tiene el oxígeno? Ahora viene el chiste de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí ven? Ya tiene 8 electrones el oxígeno, perdón. Ahora, ¿cuántos electrones tiene el carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos contando también en conjunto con los del oxígeno. Esa es la diferencia entre un enlace iónico y un enlace covalente. El iónico quita y ya lo cuentas con el que quitó. En el covalente, como se están compartiendo, los cuentas en conjunto, como ustedes ya se están dando cuenta en este momento. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Se me ocurre otro ejemplo así nada más de rápido. Ya, más adelante vamos a ver formación de compuestos, pero ahorita en lo que llegamos a eso, digamos que quiero tomar el azufre y el hidrógeno. De hecho, es un compuesto que vamos a ver más adelante. Voy a dejar un poco más grande esta parte. Azufre e hidrógeno. No sé si alcanzaron a ver, pero el azufre tiene 2.5 y el hidrógeno 2.1. ¿Ok? Entonces sería, digamos, hidrógeno con azufre. Esa es nuestra combinación de compuestos. ¿Qué es lo primero que hago? Diferencia de electronegatividad, ya saben. ¿Cuál sería en este caso la diferencia de electronegatividad? La diferencia de electronegatividad para este sentido es que nosotros debemos de poner el más fuerte, que sería el azufre. El azufre tiene 2.5 menos 2.1. Nos da 0.4. ¿Sale? Ahora, de este 0.4 se cumple con nuestra ley de electronegatividad. ¿Y para saber cuál es un enlace iónico y un enlace covalente? Pues sí, recuerden que la diferencia de electronegatividad tiene que ser menor a 1.7. Entonces, ¿es menor a 1.7? Sí. Es un enlace covalente polar. Ahí disculpen los perritos. Enlace covalente polar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con este compuesto? Pues ustedes, nada más con que ustedes, vamos a ir por partes. Primero quiero que identifiquen qué tipo de enlace químico es el que tiene. Enlace covalente polar. ¿Sale? Disculpen, creo que le dejé, lo tapé, pero le repito otra vez esa última parte. Simplemente tú tienes que poner los valores 2.5, 2.1, lo restas y listo. Y sabemos que es un enlace covalente polar. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. De hecho, justamente como lo que les mencioné en la definición, déjenlo pongo en la parte de arriba de la definición. Ahí está.
Digamos que nosotros tenemos dos elementos. Vamos a suponer el carbono, por ejemplo. Carbono con carbono. ¿Ok? Ahora, según nuestra tabla, vamos a regresar. Ya lo habíamos utilizado, nada más les recuerdo. Tiene 2.5. El, el carbono tiene 2.5. ¿Qué es lo primero que hago? Diferencia de electronegatividad. Sería 2.5 menos 2.5. Obviamente ya saben que es 0. Cuando nuestra diferencia de electronegatividad es 0, se conoce como un enlace covalente no polar, por la diferencia de electronegatividad que es 0. Ok, ahora es mucho más fácil de explicar con el hecho de la estructura de Lewis. Ya vimos la estructura de Lewis del carbono, entonces creo que va a ser mucho más fácil hacerla de una vez. La estructura de Lewis del carbono son únicamente 4. Entonces el otro carbono también va a tener 4. Suponiendo que estos dos elementos únicamente están, estos dos átomos se van a unir, significa que se tienen que compartir los 4 electrones para completar la ley del octeto. ¿Cómo le van a hacer? De esta forma. Carbono, suponiendo que fuera posible, bueno, no posible, suponiendo que se fueran a combinar nada más estos así, quedaría de esta forma. Si se dan cuenta, el enlace se está llevando a cabo entre esos 4 y 4. Entonces tú los cuentas en conjunto. Para este carbono sería 2, 4, 6, 8. ¿Sí ven? Y para este carbono, 2, 4, 6, 8. Y listo. ¿Sí ven? Esa es la ley del octeto en los enlaces covalentes. Es el hecho de que se comparten los electrones y los cuentas como un conjunto. ¿Sale? Ahora, ¿cuál sería la única diferencia? La única diferencia es que los compuestos químicos no son tan simples nada más como hidrógeno con azufre, por ejemplo, sino que tienen varios elementos dentro del mismo compuesto. Generalmente en los compuestos covalentes son así, que tienes varios elementos en un solo compuesto. Si se acuerdan, por ejemplo, en el HCl, que es un enlace iónico, solo es hidrógeno y cloro y queda a la perfección. Pero yo les puse otro ejemplo donde no concordaba. Por ejemplo, dense cuenta del HS. El HS, si tú haces la configuración, si tú haces el tipo de enlace en la estructura de Lewis, no te va a dar, va a quedar sobrando un hidrógeno. Entonces, ¿por qué es que pasa esto? Lo que sucede es que el HS es un compuesto como tal que tiene varios elementos pendientes. Déjenme les muestro. Mm, ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre con este tipo de compuestos, que es justamente nuestro otro tema, es como voy a enlazar a mi otro tema, es el hecho de que es HS. Pero este HS, que ya es un compuesto, no es nada más así. Este compuesto en realidad se escribe de esta forma, H2S. ¿Qué significa este H2S? Cuando nosotros tenemos un compuesto, significa que tenemos, por ejemplo, en este caso, así, el azufre, y tenemos dos hidrógenos. Ay Dios. Bueno, sí me entienden, ¿no? Así, nada más bien dibujado, pero es eso. Esa es la molécula de la que yo estoy hablando, es un compuesto. No solamente es hidrógeno y azufre, sino que realmente tenemos varios átomos de por medio. Si se dan cuenta, el azufre está en el centro y está siendo combinado con dos hidrógenos, uno de cada lado, por así decirlo. Es nada más como para representar una caricatura del compuesto. ¿Qué significa esto? Significa que si tú tienes que hacer la estructura de Lewis de este compuesto, queda un tanto diferente a lo que les había dibujado anteriormente. ¿Por qué? Fíjense, nosotros ya sabemos algo. ¿Cuál es la configuración? Voy a hacer desde la configuración electrónica para que vean a qué me refiero. Primero la del hidrógeno, 1s1, qué difícil, ¿verdad? Luego la del azufre. Recuerden que el azufre, ¿cuál es el número de oxidación del azufre? Número de oxidación, número atómico del azufre. El número atómico del azufre es el 16, ¿sale? Ahora, hago su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, ay Dios, 3s2, 3p, ya van 12. Entonces serían 4 para que sean los 16. 3, 14, 15, 16. ¿Sale? Marco mis electrones de valencia o capa de valencia. Este tiene 6 si se dan cuenta. Y este únicamente tiene 1. ¿Ok? Ahora,
Cabe destacar que el hidrógeno tiene, hay dos hidrógenos, significa que es como si tuviéramos H1, 1S1, otro, ese no es un 1, así. Tenemos otro con su capa de valencia independiente, así. Pero a pesar de eso se están combinando ambos al azufre, ¿ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo simplemente es que el azufre se queda en el centro y se tienen que combinar los hidrógenos alrededor de él. ¿Cómo puedo representar esto con, pues, con la estructura de Lewis? Esa es la utilidad. La estructura de Lewis nos ayuda a representar de una forma fácil, con esquemitas, con dibujitos, cómo es que se llevan a cabo los enlaces químicos, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, en el azufre sabemos que está en el centro, el azufre. Ok, del azufre nosotros tenemos, vamos a dejarlo en negro, ¿cuál es su cantidad de electrones de valencia? Tiene 6. Vamos a representarlos estos con bolas grandes. 6 electrones de valencia, ¿sale? Ahora, alrededor de este tenemos el hidrógeno. Vamos a representarlo con X. Hidrógenos. ¿Qué es lo que debe de ocurrir para que se combinen estos compuestos? Recuerden que es un enlace covalente. ¿Por qué yo sé que es un enlace covalente? Yo ya hice mi diferencia de electronegatividad. La acabo de hacer hace un momento en el otro ejercicio. Y nosotros sabemos que la combinación de hidrógeno con azufre es un enlace covalente polar. Yo ya sé por el hecho de la diferencia de electronegatividad que tienen. Es un enlace covalente polar. Ok, recuerden que la diferencia de electronegatividad es 0.4, por si no se acordaban. Por eso es un enlace covalente polar. Significa que se comparten los electrones. Esa es la utilidad que tiene. En realidad lo que ustedes deben de hacer, porque de seguro se están preguntando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que hacer la diferencia de electronegatividad. Ya que sabes cuál es la diferencia de electronegatividad, ahora sí me haces los dibujitos en la estructura de Lewis. Se acabó. Eso es todo. ¿Cómo hace la estructura de Lewis? Pues para eso tienes que aprender lo anterior que ya les enseñé. Ese es el chiste de esto. ¿Ok? Continúo. Entonces, nosotros tenemos que combinar quién con quién. El hidrógeno con el azufre y el hidrógeno pues, con el azufre, ¿no? No hay de otra. Pero pues de una forma más ordenada, por así decirlo. Entonces, ¿cómo sería? Sería el azufre, miren nomás que ese tan chistosa. El azufre en el centro, pero tú sabes que se va a combinar con dos hidrógenos, por lo tanto yo lo voy a dejar así, mira. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que combinar aquí con un hidrógeno y acá con otro hidrógeno. Y si tú haces el enlace químico, sería el enlace químico aquí, miren, este es el enlace, este es el enlace. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tú haces el enlace de esa forma? Tú empiezas a contar electrones. Para el hidrógeno, obviamente, contar 8 en su capa de valencia porque solo tiene un electrón. Pero los hidrógenos siempre van al final y ayudan a completar la ley del octeto. Fíjense cuántos tiene el azufre ya. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque es la cantidad de electrones. Pero acá ya se está compartiendo, significa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya tiene sus 8 electrones en su capa de valencia. Y está formado por un enlace covalente polar en ambos lados, con el hidrógeno de un lado y con el hidrógeno del otro lado. Eso es lo que yo quería que entendieran, que realmente cuando se están formando enlaces químicos, lo hacen en este orden, una forma ordenada y arregladita. No nada más lo hacen al azar, sino que tienen una forma muy específica de acomodarse los átomos, ¿sale? Eso es lo que ustedes deben de tomar en consideración. Digamos que yo todo lo que les he estado diciendo anterior, todo lo poquito que hemos visto poco a poco en pedacitos, simplemente es para poder llegar a este punto cuando empecemos a ver nomenclatura de compuestos y formación de compuestos. En este caso yo simplemente les voy a dar el compuesto hecho sin interesarnos por ahora en el nombre, y ustedes tienen que saber qué tipo de enlace químico tiene, y ya que sabes qué tipo de enlace químico tiene, ahora sí tú puedes pasar a lo que sigue, ¿no? Que es saber, ok, este tiene un tipo de enlace de este tipo, entonces puedo hacerle varias cosas, ¿no? ¿A qué me refiero? Fíjense, vamos a poner algo importante también que cabe mencionar es que no solamente los compuestos cuando tienen, por ejemplo, son enlace iónico o enlace covalente, pero a veces en el enlace covalente pueden tener varios tipos de enlace covalente en la misma molécula. ¿Por qué? Pues porque así es la naturaleza. Vamos a ponerles un ejemplo de eso para que vean. Fíjense en este ejemplo. Este compuesto yo se los voy a escribir. Digamos que sería carbono con hidrógeno.
La diferencia es la cantidad de carbonos. Entonces, como nosotros tenemos dos carbonos, alrededor de esos dos carbonos vamos a tener, son 3 y 3, 6 hidrógenos. ¿Sale? Ahora, ¿qué ocurre con esta molécula? Específicamente esta molécula, se recuerdan de sus clases de tercero de secundaria, esta molécula se le llama etano, pero ahorita eso no es lo que nos interesa. Digamos que esta molécula, si yo la quisiera representar en dibujo, sería un átomo de carbono unido con otro átomo de carbono, y alrededor de esos átomos de carbono nosotros tenemos hidrógenos. Hidrógeno, 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 hidrógeno e hidrógeno. Así, ¿sale? Ahora, si se dan cuenta, aquí está unido el carbono con el carbono y el hidrógeno con el carbono y sucesivamente con los otros. Ok, ¿qué tipo de enlace químico tiene? Ah, entonces aquí tenemos dos tipos de enlace covalente. Bueno, o del enlace que vayamos a ver, ya me la adelanté, pero bueno. ¿Qué tipo de enlace tiene? Ah, vamos a escribir primero de quién y quién. Del hidrógeno con el carbono. ¿Qué tipo de enlace tiene? Y también del carbono con el carbono. Del carbono con el carbono ya saben, ¿por qué? Porque la diferencia de electronegatividad va a ser 2.5 menos 2.5, pues va a ser 0, no hay pierde. Pero del hidrógeno con el carbono sí es una gran diferencia. Voy a hacer grande para poder poner el valor que tiene cada uno. Recuerden, el carbono tiene 2.5 y el hidrógeno 2.1, ¿ok? 2.5 y 2.1, ¿ok? Ah, lo hice muy pequeño, esperen. 2.5 menos 2.1, creo que ya este lo había hecho, pero bueno. Significa que la diferencia es 0.4. Significa que tenemos en la misma molécula, en esta molécula, nosotros tenemos dos tipos de enlace covalente, que es un enlace covalente polar, y acá abajo tenemos un enlace covalente no polar. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. En uno tenemos un enlace covalente polar y en otro tenemos un enlace covalente no polar. ¿Sale? ¿Ven cómo es diferente? Ahora, de esta molécula, nosotros queremos representarla con la estructura de Lewis. ¿Por qué? Vamos a empezar. Algo importante, lo primero que ustedes deben de determinar para cualquier tipo de compuesto que yo les ponga es que me digan qué tipo de enlace tiene, que es lo anterior que he visto que les he mostrado en toda esta clase. ¿Sale? Ay, disculpen al perrito. Entonces, esa sería la diferencia que tenemos dentro de la misma molécula, un enlace covalente polar, enlace covalente no polar. Pero eso no tiene nada de, ¿cómo decirlo? Eso no cambia el hecho de que aún así se puede representar la ley del octeto y la estructura de Lewis de la misma molécula, ¿sale? Fíjense cómo sería. El carbono tiene 4 electrones y los hidrógenos tienen 1. Pero ustedes deben de recordar que tenemos otro carbono con 4 electrones independientes y tenemos, por supuesto, al hidrógeno que tiene, bueno, 3 hidrógenos que tienen cada uno su cantidad de electrones. Ahora viene el chiste en este caso, que es cuál sería la formación adecuada para que se cumpla la ley del octeto. De hecho, ya lo dejé acomodado, si se dan cuenta. Nada más tenemos que acomodar estos, 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 bueno, hasta allá, y estos, y ya se cumple la ley del octeto. ¿Por qué? Fíjense. Vamos a hacerlo, eso es como a lo bruto, y ahora vamos a dejarlo un poquito más acomodado. Carbono con sus 4 electrones y el otro carbono con sus respectivos 4 electrones. Ahora, el hidrógeno sería, por ejemplo, aquí. Si ven, ahí se está combinando. Y aquí pongo el otro hidrógeno. Y aquí pongo el otro hidrógeno, el otro hidrógeno, el otro hidrógeno y por último el otro hidrógeno. Ahora,
¿Cómo los puedo contar? Recuerden que tienes que contar en este caso, pues no a los hidrógenos, porque no pueden tener la estabilidad electrónica, o en este caso la ley del octeto, perdón. En este caso sería el carbono. Ambos carbonos, ¿cuál sería la cantidad de electrones que tienen? Ah, 2, 4, 6, 8 para este carbono, ¿sale? Y para el otro, 2, 4, 6, 8. Y ahí está la ley del octeto en ambos átomos de carbono, ¿sale? Entonces, ese es el chiste justamente para este tipo de ejercicios, que ustedes se den cuenta, primero, qué tipo de enlace tienen. Entonces, ahorita ya me estoy adelantando un poco con esta parte, pero igual lo vamos a ver, así que viene siendo lo mismo. Primero, identifiquen qué tipo de enlace tiene con la diferencia de electronegatividad y luego lo representamos con la estructura de Lewis. Y eso es todo. Eso es todo por esta clase entonces. Nos vemos la siguiente. Vamos a seguir repasando esta parte con elementos o con más, metiendo más elementos a una fórmula para que vean que se hace un poquillo más complicado, pero no es tanto. ¿Sale? Y eso es todo por hoy. Entonces espero que descansen mucho y nos vemos mañana.